sé que te aburre a vos, campeón de la vida. Escuchame un segundito. Capítulo 9 dice de las provincias. Podés decir de las provincias y del gobierno de la ciudad. Capítulo 9. Y no le haces trampa a los discapacitados. Genio de la ocurrencia. Campeón de ubicar artículos a la medianoche y recontracagarte en la gente. Así nomás te lo digo en argentino. Te lo digo bien en argentino. Lo podés poner en el capítulo 9. Entra en el capítulo 9 y evitás que Giudice se angustie para que no se le mueva la planilla. Eso es muy bueno. El capítulo 9 argentino dice de la relación con las provincias y podría decir de la relación con las provincias y el gobierno de la ciudad y meten el acuerdo político tranquilo. Entonces, pero no a costa de las universidades y de las personas con discapacidad. Atorrantes. Estuvo muy, pero muy divertida la primera sesión con el nuevo Congreso, con la nueva composición del Congreso después del triunfo de la Libertad Avanza por el 40,5% de los votos en octubre pasado. Muy divertida. Quien habla, que estaba muy enojado y había perdido, ya estaba hablando en idioma coloquial básico en el medio del debate, es Pablo Juliano. Pablo Juliano es un radical de los radicales progres, para decirlo de alguna manera, del bloque Democracia para Siempre, que está diciéndole a los libertarios y a los del PRO que responden a Jorge Macri que no pongan en un capítulo de la ley de presupuesto que se aprobó ayer en general, pero hubo un capítulo en particular que no se aprobó y ofendió bastante al gobierno, que no pongan ahí el artículo de la deuda que el Estado-Nación tiene con la ciudad para que salga, porque dice, ustedes quieren votar ese capítulo para ir en contra de los discapacitados, en contra de los universitarios. ¿De qué se trata todo esto? Bueno, en primer lugar, algo que nosotros les veníamos contando ayer. El gobierno hizo una picardía o una maledicencia o una pequeña maldad y como tienen mayoría, lograron que en lugar de votarse, como es de usos y costumbres en la Cámara de Diputados, el presupuesto por artículo, las leyes, recuerden, se votan en general y después se votan en particular. Si no se aprueban en general, no se pueden pasar a discutir en particular. En particular quiere decir votarlas artículo por artículo. El gobierno, o el oficialismo, mejor dicho, en la Cámara de Diputados, hizo una picardía diciendo, no, che, esto es muy largo. ¿Vieron en la era Twitter que todo tiene que ser cortito? Porque si no, como dicen los de Twitter, es mucho texto. Bueno, entonces tenían que, fueron simplificando. Dijeron, no, ¿saben qué? Vamos a incluir, para no que la votación no sea tan larga y nos aburramos acá y estamos hasta las 6 de la mañana. Vamos a votar por capítulo. En esa idea de votar por capítulo venían incluidos varios artículos. Claro, si uno votaba en favor de un capítulo, avalaba todos los artículos. Y ahí fue donde yo les conté ayer, y también lo contó el diputado Guillermo Michel, que el gobierno había metido en un capítulo, había metido la derogación de la emergencia en discapacidad y la derogación de la emergencia universitaria, que son las leyes que el gobierno vetó y que el Parlamento le dijo no señor, y las avaló por primera vez en la historia con los dos terceras partes de ambas cámaras. Milei había hecho de esto una cuestión casi de capricho personal, infantil, ideológico, andás a ver, lo que decíamos ayer. No quiero pensar por qué está tan ensañado con los discapacitados, no estoy en condiciones de decirlo. Sí sé, porque hay declaraciones públicas del presidente, que él considera que las universidades públicas son un nido de zurdos. Entonces, por esos motivos está tan emperrado en que esas dos leyes que debería cumplir, no las quiso cumplir hasta ahora y las mandó derogar escondidas en un capítulo para no votar artículo por artículo, porque se sabía que si iban a votar artículo por artículo, se caían esos dos artículos, nadie los iba a aprobar porque se iba a dar el caso de que diputados que habían votado a favor tenían que votar en contra de esas leyes. Bueno, ¿qué fue lo que sucedió? Le pusieron plata a los gobernadores dialoguistas, pusieron a Jorge Macri y le dijeron, mirá, nosotros metemos en este capítulo y si tus legisladores votan, entonces viene la plata para la ciudad de Buenos Aires. Hicieron toda clase de matufia para cagar la ley de discapacitados y la ley de emergencia universitaria y ¿saben qué? Les salió mal. Entonces, fíjense, lo que iba a ser un triunfo para el gobierno, la aprobación del presupuesto en general,
Hoy todos los portales terminan hablando de una derrota del gobierno, porque se habían emperrado tanto, se habían concentrado tanto en lograr sacar del camino y mostrar que ahora mandaban ellos y que se podían cagar incluso en las leyes anteriores y que nadie se metiera con ellos, ni siquiera los discapacitados ni los universitarios, porque igual los iban a cagar. Bueno, les salió mal. Queda la posibilidad de que en el Senado reintroduzcan las modificaciones, pero eso se verá más adelante. Lo cierto es que ayer el gobierno se había emperrado tanto en derogar la emergencia en discapacidad y la emergencia universitaria, que llevaron a que se armara una mayoría insólita de tipo, incluso de algunos diputados de provincia que habían recibido ATN. El gobierno, que no venía repartiendo adelanto del Tesoro Nacional, de pronto abrió la billetera y empezó a poner plata. ¿En qué provincia? Se lo conté ayer. En Misiones, en Catamarca, en Tucumán, a ver si esos diputados le votaron el presupuesto. Sí, le votaron el presupuesto en general, pero ahora, a la hora de votar el capítulo donde se incluía en la derogación de estas leyes, dijeron no, y se cayó del presupuesto. Estamos discutiendo una cuestión que no es menor, porque en un fraude reglamentario que están queriendo construir, el fondo de la cuestión es como le dan blindaje, sobre todo al artículo 75, que deroga las leyes de financiamiento universitario y emergencia en discapacidad. La Libertad Avanza ganó una elección, no constituyó una monarquía de gobierno. La Libertad Avanza ganó una elección, no constituyó una monarquía de gobierno, dice Cecilia Moró ayer. Y claro, está discutiendo esto, que no quieren respetar las leyes aprobadas en el mandato anterior y ahora las querían derogar metiéndolas en un nuevo artilugio de votación que es esto de los capítulos. ¿Cómo va a seguir esto? Bueno, es evidente que el gobierno tiene una mayoría en ambas cámaras, con aliados, pero esa mayoría queda en claro que no siempre funciona. O sea, se reproduce un poco aquella situación de la ley bases, acuérdense. La ley bases se aprueba con votos de gobernadores que dicen, bueno, vamos a darle herramientas al gobierno. Ya sabemos cómo fue la historia. Con esas mismas herramientas el gobierno los apuñaló por la espalda a todos los que se habían votado la ley base. ¿Qué quiero decir? Les cortó la plata y los mandó a arrastrarse por el desierto. Por ejemplo, a los gobernadores de Córdoba, de Santa Fe, que votaron, de Chubut, que votaron con las dos manitos la ley bases y después los terminaron cagando, para decirlo mal y pronto. Otra vez, esta vez, los mismos gobernadores, o sea, el bloque de Provincias Unidas, dijo, no, nosotros no vamos a votar esto. No vamos a votarle otra vez, le votaron el presupuesto en general, pero no le votaron estas modificaciones en particular porque atentaban otra vez contra el dinero y contra lo que ellos mismos habían votado, la emergencia universitaria y la emergencia en discapacidad. ¿Cumplirá el gobierno con esto? Porque esto es diferente. Piensen que esto no es una ley que puede vetar. Esto es, la ley está vigente y le sacaron ese capítulo del presupuesto. ¿Cómo harán en el Senado para reintroducirlo por la ventana? Bueno, puede que lo reintroduzcan, pero después tiene que volver a diputados y se tiene que volver a votar la modificación y esto además le genera una demora al gobierno. Ayer el gobierno empezó a decir, bueno, pero entonces si siguen jodiendo y no nos votan lo que nosotros queremos, vetamos otra vez el presupuesto y vamos a gobernar por tercer año consecutivo por presupuesto. Tampoco hay que creerse todas las bravatas y las amenazas del gobierno porque hay que tener en cuenta que es el propio Fondo Monetario Internacional el que rige los verdaderos destinos de la economía de este país, que les golpeó en el hombro y dijo, muchachos, no pueden estar 3 años seguidos sin presupuesto. Ya está, ya le bancamos 2, ya ganaron las elecciones. Tercer año consecutivo sin presupuesto, no. Del mismo modo que no querían subir las bandas, no querían devaluar el peso, que ahora sí lo van a devaluar, después lo que anunciaron ayer, el Fondo Monetario dijo, no, déjense de joder con esto de que no van a juntar reservas. Si tienen que devaluar, devalúen y déjense de dar vueltas. Lo mismo con el presupuesto. El gobierno ahora dice, no, vamos a vetar el presupuesto y todas las cosas que acordamos con las provincias se van a caer. Momentitos, el Fondo Monetario que le está diciendo, pongan presupuesto, déjense de gobernar así. Hubo muchos libertarios en la Comisión de Presupuesto y Hacienda con ganas de defender eso, excepto uno, que se animó, un valiente, y dijo, está muy bien que deroguemos la ley porque no tiene financiamiento previsto. Mirá vos, qué interesante. Yo tengo un listado de cosas
que el presidente Milei y ustedes, ¿no? La bancada ampliamente ahora oficialista, nutrida, votaron sin tener fuente de financiamiento. Tampoco lo dicen para robarle la plata de las jubilaciones a los jubilados, creando este fondo de asistencia laboral para financiar despidos. Ahí sí que no les preocupa la fuente de financiamiento. Quiero decirles, es un argumento muy selectivo que tiene un objetivo claro: atacar a los sectores populares de la Argentina y atacar a los derechos conquistados. Es lo que dice Julia Estrada en este fragmento. Hay una parte de opinión y hay una parte de dato objetivo. Es verdad. El gobierno, cuando le conviene, dice no, esto no se puede aprobar porque no están garantizadas las fuentes de financiamiento. No. Ahora bien, cuando se trata de aumentar la partida de la CIDE, comprar aviones, F-16, cuando se trata de generar este fondo de asistencia a la desvinculación de los trabajadores a futuro, cuando se trata de recortarle la plata a los jubilados, cuando se trata de todo eso, ahí no hay problema para ver de dónde van a sacar la plata. ¿Qué quiero decirles? Que hay que tener cuidado con esto porque muchas veces el gobierno dice no tenemos plata, pero después la plata aparece. Cuando tienen que aumentar de apuro la deuda porque necesitan dólares y tienen que dejar de cobrar impuestos, ahí hay plata. Cuando tienen que dejarle de cobrar impuestos a sectores privilegiados de la economía, como Mercado Libre, sobre la cual no se habló en este presupuesto, de quitarle exenciones impositivas, ahí hay plata. Para eso hay plata. Ahora, cuando tienen que darle plata a los discapacitados, a los universitarios, ahí no hay plata porque dicen, no. Es la fórmula fina que utilizan. No están garantizadas las fuentes de financiamiento. Nada. El manejo del presupuesto, como toda manta corta, es político. Abriga a uno y desabriga a otros. La igualdad dentro de la libertad. Eso es lo que tenemos que discutir. Eso es lo que al menos yo quiero discutir. Yo no estoy negando la ganancia en la sensación de libertad que tiene la sociedad por una política que desburocratice y lo que pueden sentir aquellos que sienten aliviada su propia carga tributaria. Lo que empiezo a cuestionar es qué pasa cuando pensamos que el yugo de una familia es no poder llegar a pagarle el suplemento que pide el tutor que asiste a su hijo discapacitado en la escuela normal porque congelamos las prestaciones haciendo pagar a justos por pecadores porque nos parecía que teníamos que romper el sistema. O cómo hacer para poder garantizarle a un hijo joven, adolescente, que está aprovechando de una de las mejores cosas que tiene la Argentina, que es de las cosas que verdaderamente nos ha hecho potencia, como la educación pública. Y fíjense qué interesante la evolución de Nicolás Massot. Nicolás Massot viene de una familia, no ya de derecha, de ultraderecha si se quiere, porque es la familia de los dueños del diario La Nueva Provincia, un diario que fue de los más explícitos en su apoyo a la dictadura militar y que durante la democracia fue uno de los que siguió apoyando a la dictadura militar en su línea editorial. Massot entró como diputado por el PRO, ¿sí? Y sin embargo, cuando llega al gobierno, Milei se convierte, desde su punto de vista, digo esto porque Milei cree que todos los que lo critican son zurdos, comunistas soviéticos, enanos, que no saben sumar 2 más 2. No es el caso de Massot. Es una persona que viene de la derecha más, o sea, familiarmente, hasta de la simpatía con la dictadura, se fue corriendo, entró como diputado del PRO, que tampoco era precisamente un partido leninista. Y cuando asume Milei con una postura de derecha pero institucionalista, empieza a decir esto. Sí, yo estoy de acuerdo con la libertad y la desburocratización, pero no a costa de desatender a los que más necesitan, a los más vulnerables, no a costa de pagarle una miseria a los que cuidan a los discapacitados. A ver, llega un punto donde en un mundo tan alocado y tan paranoico como el de Milei, el sentido común, porque Massot lo que está diciendo son cosas de sentido común político que él podría compartir un legislador de centro derecha con un legislador de centro izquierda, sentido común, nada más que esto. Solo en la mente afiebrada de Milei y el séquito de tarotistas, vedettes, secretarios que han entrado ahora a levantar la mano en La Libertad Avanza, pueden pensar que no es de sentido común atender a los discapacitados. Es así. O sea, por eso la mente paranoica, el discurso paranoico, mejor dicho, que baja Milei, que todos los que no están contra mí son zurdos empobrecedores, se topa con esto, con la realidad que hay algunos dirigentes políticos que vienen de la derecha con un poquito de sentido común. Le dicen, no señor, yo no le voy a votar estos disparates. Hablando de la corte de muchachos impresentables que han entrado al Congreso,
Ayer hubo un blooper maravilloso donde un diputado de la Libertad Avanza de Corrientes, de apellido Almirón, hizo un encendido discurso agradeciendo el presupuesto, porque ese presupuesto que él estaba leyendo le daba una serie de obras públicas, iban a retomar unas rutas en Corrientes, iban a continuar el puente Chaco-Corrientes, iban a hacer una serie de obras, y que entonces, para todos los que decían que el gobierno no generaba obra pública, ahí estaba lo que decía el presupuesto, hasta que Germán Martínez, el titular de la bancada de Unión por la Patria, levantó la mano y le dijo: maestro, está leyendo nuestro presupuesto, no el suyo. El tipo se quedó callado y no supo qué más decir. Este es el retablo de muchachos que han entrado a diputados, es este. Mónica, Lorena Villaverde, la que no pudo asumir porque tiene vínculo con el narco, que se confunde de presupuesto. Estos son los personajes que ahora pueblan el Congreso. Y todavía hay muchos que no hablaron, ¿eh? No quisiera que esta sesión comenzara sin dejar de repudiar que una diputada esté sentada en este recinto cuando se le impidió el ingreso al Senado por inhabilidad moral y ética, y me parece que nosotros debemos mantener el mismo estándar ético que mantiene el Senado. Bueno, esa es Mónica Frade. Nadie podrá decir que es una zurda o una peronista populista, porque es como dijimos, la encarnación del antiperonismo. Viene de la coalición cívica, vive presentando denuncias en Comodoro Pi contra Cristina y su séquito y contra todo el mundo. Y dice, bueno, no es posible que esté sentada en el recinto una mujer que no pudo asumir en el Senado por inhabilidad moral, porque había tenido una causa por narcotráfico que había ocultado cuando tenía 28 años, acuérdense. Lorena Villaverde le engancharon, era tan viva, que le plantaron un agente del FBI que le fue a vender 1 kilo de cocaína, la metieron presa y después la terminaron deportando, nunca más pudo volver a los Estados Unidos, ni podrá volver. Bueno, esta mujer que mintió, que se hizo la víctima, se hacía la rinoscopía diciendo: no, yo no consumo cocaína, ¿qué están hablando? Agarró, fue a la oficina de reincidencia y dijo: acá está, yo no tengo antecedentes penales. Mentía. Esta pelotudez que se creen que pueden mentir alegremente, que nadie se va a dar cuenta. Hablando de mentira, después les voy a contar la cantidad de bienes que le encontraron a otro mentiroso serial, que era José Luis Espert, que cobraba del narco Fred Machado, que ahora se ve que buena parte de las cosas, de las casas, los bienes, los autos, la guita que tuvo y que acumuló en estos años, él que mandaba a laburar a todo el mundo, era guita del narcotráfico, pero después se lo voy a contar en detalles. También hay que decir que si de inhabilidad moral se trata, alguien debería recordar que la diputada Mónica Frade, que es la que le está pidiendo a Lorena Villaverde que se vaya, que deje su banca por inhabilidad moral, por haber sido narcotraficante en su juventud, es la misma que promovía el consumo de dióxido de cloro. Acuérdense, porque es la diputada que decía que ella había visto en un video que en Bolivia se consumía dióxido de cloro contra el COVID. Hay una diferencia. Una cosa es un error, pero también uno dice, bueno, a esta gente le estamos pagando, porque a la diputada Frade le pagábamos durante la época del COVID para que dijera semejantes pelotudeces, de las cuales nunca se retractó, nunca dijo, no, la verdad que yo me equivoqué de haber promovido el consumo de dióxido de cloro como en Bolivia. No, es una diputada a la que le estamos garpando para esto. También es verdad que le estamos garpando a una diputada narco. Yo sé que hay una diferencia de escala, pero podríamos ir mejorando la vara para que los que se sientan en ese lugar y cobran sueldo del Estado tengan un poquito más de nivel y no solamente se dediquen a decir que sí a todo por apriete, por conveniencia, o en el caso del diputado de Espert y de la diputada Lorena Villaverde, por guita de los narcos. Nosotros creemos que va a ser una marcha multitudinaria, va a ser muy grande. Va a haber muchos trabajadores y trabajadoras y otros sectores que adhieren a la marcha. Pero va a ser una marcha pacífica, primero repudiando todo aquello que este gobierno no escucha, porque nosotros entendemos que, como te lo planteamos recién, tienen que construir un ámbito de diálogo y después, nosotros, así tal cual como está planteado este proyecto de reforma laboral, estamos totalmente en desacuerdo. Cristian Jerónimo, uno de los 3 secretarios de la CGT, es el del Sindicato del Vidrio, que le rompieron toda la sede del sindicato a comienzo de semana, el domingo pasado creo que fue, convocando a la marcha de hoy. La marcha va a ser a partir de las 13.
Y la gran duda, ahora lo vamos a ver con algunos de nuestros móviles y con lo que esté pasando, es si el gobierno va a frenar los micros en los accesos a capital. Acuérdense que han encontrado esta triquiñuela, que claro, como la gente viene de barrios desde donde tendrían que tomar 2 y 3 cosas y prefieren venir de a grupo, porque así se tratan y se arman las manifestaciones. Dice, no, les frenan los micros con excusas tales como que no tienen la BTV al día, como que no tienen el seguro, como que viajan mucho, como que son micros escolares, con cualquier excusa que habitualmente no se frena a nadie, frenan los micros donde viene la gente a las manifestaciones contra el gobierno. En instantes nos vamos a ir enterando de todo esto. Hoy es la marcha de la CGT contra la reforma laboral. Mal que le pese a alguna posición doctrinaria, es que el trabajo autónomo hoy es el trabajo que muchas veces eligen los jóvenes porque quieren las características del trabajo autónomo. No todos los jóvenes hoy quieren ingresar al mundo del trabajo poniendo toda su fuerza laborativa a disposición del empleador durante un determinado tiempo, aunque no hagan nada. Y efectivamente quedar muchas veces en una figura que no es la que los satisface. Entonces, este proyecto de ley está pensado efectivamente de manera moderna para las pymes y para los trabajadores que buscan ingresar al mundo del trabajo. Y este que habla es Julio Cordero. Se ve que, como en los tiempos de Marcos Peña, aquel jefe de gabinete de Mauricio Macri, que les daba, hacían con Durán Barba, pulían un memo de ideas, fuerza y se lo daban a todos los que iban a ir a los medios de comunicación. Me parece que han optado por el mismo sistema, porque Patricia Burri, Cordero y todos los que salen a hablar en defensa de la reforma laboral, todos utilizan el mismo argumento, por no decir el mismo verso, de los jóvenes prefieren este sistema. No está comprobado. En el mundo del trabajo hay tantas particularidades. Puede haber, qué sé yo, programadores web que prefieran trabajar desde la casa y facturar. Puede haber gente que prefiera trabajar una parte para una empresa y laburar en diferentes horarios. Por supuesto puede haber, porque el teletrabajo ha alterado y ha modificado las condiciones básicas de las 8 horas y la presencialidad que eran tradicionales en la manera en que se trabajaba desde el siglo XIX hasta acá. Puede ser. Ahora bien, afirmarlo como si fuera una realidad universal, que todos los jóvenes que se integran al mundo del trabajo prefieren ser autónomos, me parece que es relativo. ¿Por qué? Para empezar, porque, bueno, no les quiero decir la cifra de memoria, pero el mayor contingente de desempleados está entre los jóvenes. Esos jóvenes, evidentemente, ya deben haber probado ser trabajadores autónomos y les cuesta. Y además, sobre todo entre los más pobres, hay una diferencia de rango que cada vez se abre más entre tener una changa o un trabajo informal o con factura o con monotributo y tener un trabajo en blanco. ¿Por qué? Porque se tiene acceso a una mejor obra social, se tiene acceso a aporte jubilatorio y sobre todo se tiene acceso al aguinaldo y a las vacaciones pagas, que es algo que genera una especie de mejora, además de acceso a las paritarias que hasta ahora iban mejorando los sueldos. A propósito, recuerden que en la reforma laboral, esto que estuvo haciendo el gobierno durante este último año, no en el 2024, sino en el 2025, por el cual pisaban la paritaria en la mitad de la inflación, eso lo va a poder hacer ahora por ley. Hasta ahora lo hacían de facto, ¿sí? Cuando venían y decían, bueno, acordamos el 3% para este mes, el 3% para el otro, el 3% para el otro, venía el gobierno y decía, no, nada de 3% mensual, ustedes van a aumentar 1%, si no la paritaria no se homologa. Entonces, sindicato y empresa, después tenían que ir a hacer algún acuerdo por afuera, un plus, una cosa, y esa plata no quedaba incorporada al básico. ¿Por qué eso que estaba pasando es importante? Porque si ahora se aprueba esta idea de que las indemnizaciones se van a calcular más o menos sobre el básico, ahí se va a ver qué importante era que los aumentos de paritaria llegaran al básico. En algunos casos los aumentos quedaron pisados y no se dieron, y en otros casos, cuando las empresas o cuando a los sindicatos acordaban con la rama esa de la industria y querían mantener ese aumento y darlo por afuera del 1% que había puesto el gobierno, lo ponían en plus, en ítems, en otras cosas, en horas extras atribuidas, etcétera, etcétera. Son cosas que suceden habitualmente en las empresas y en las ramas de industria en acuerdo con los sindicatos. Bueno, todo eso el gobierno ahora lo quiere certificar por ley, quiere que esto sea la ley. Pero presten atención a este argumento de los jóvenes, porque con el argumento de que son los jóvenes los que quieren el trabajo autónomo, lo que el gobierno busca es
un mayor debilitamiento, por supuesto de los sindicatos, pero también del trabajo tal cual se lo conoce ahora. El argumento o sea, la línea argumental es clara. Los jóvenes quieren esto, entonces hay que modernizar, y modernizar es aflojar las obligaciones que tienen las patronales sobre los empleadores. Por supuesto, insisto, yo esto lo digo casi descriptivamente. Para algunos patronales grandes esto les va a encantar, y también le va a encantar a algunas pymes que están hartas de que cada vez que tienen que contratar a alguien en blanco se arriesgan, cierran los ojos y dicen en cualquier momento me sacuden un juicio laboral y me rompen la cabeza. Pero el dato objetivo es este: el gobierno lo que busca es bajar las indemnizaciones a como dé lugar. El riesgo es que esta baja de indemnizaciones sucede en un momento expulsivo, en un momento de pulverización de puestos de trabajo. Hubo momentos en la Argentina donde cuando había crisis laborales, había una especie de ley que prohibía o congelaba los despidos para que no aumentaran los despidos. Acá el gobierno está haciendo exactamente lo contrario. En lugar de decir, bueno, muchachos, esperen, si este es un momento de ajuste, esperemos, no avancemos en los despidos, aguantemos. Al contrario, el gobierno está diciendo, ¿saben qué? Libre mercado. Que se importe lo que se tenga que importar y que se despidan a lo que se tenga que despedir. Así es la relación de dependencia, y por eso muchas personas prefieren no entrar en la relación de dependencia y trabajar de manera autónoma, tener sus tiempos, manejarse por resultados, etc. Tiene el poder de dirección, tiene el poder de vigilancia y tiene el poder de sancionar. Entonces, frente a estos tres poderes, lo que pasaba con el artículo 66 es que resultaba una intromisión normativa clara a unas definiciones donde muchas pymes nos decían, yo pierdo el control de mi empresa. Esto lo único que busca es decir, mire, nosotros devolvemos el poder de organización al empleador, que es lo que la norma de la relación de dependencia establece en su base central. Bueno, insisto, acá lo que está es otra vez Julio Cordero, que fue el miembro informante, ¿sí? Ayer, cuando se discutió en la Cámara de Senadores, fue el primer encuentro para discutir la ley de reforma laboral, fue Julio Cordero, el miembro informante por parte del gobierno. Él dice, bueno, hay que recuperar para la empresa el control de la organización. La verdad es que esto nunca se perdió. El verdadero temor de las empresas, sobre todo las empresas chicas, es que venga alguien. Hace poco estuvo acá Rodolfo Jafari y el video se hizo viral cuando él contó que una vez le metieron un juicio laboral porque un tipo que no había laburado nunca, con el ticket sacó el quit y le metió una demanda laboral. Y uno da para pensar, bueno, ¿a cuántas empresitas le habrá hecho lo mismo para apretarlo y que aunque sea le tiren unos mangos? Total, es todo ganancia. Forzás al empresario y una mediación con un abogado, te aprietan, entonces para no tener quilombo le termina dando plata. Termina pareciendo mucho un chantaje, pero él lo contó acá como le había metido un juicio laboral solamente con un ticket, un tipo que no había laburado nunca. Este es el temor de las pequeñas empresas. Las grandes empresas tienen otras instancias. Cuando van a tomar un trabajador, le hacen un chequeo, un test, van verificando si es la persona adecuada, si lo van a contratar, pasa por recursos humanos, es mayor el chequeo y está mucho más preciso la manera de contratación. Las empresas pequeñas, que no digo de menos de 30 empleados, no tienen todos estos recursos para tomar estas precauciones, y esto es lo que genera que el verdadero temor de las pymes auténticas sea que caiga, que aparezca entre todos los empleados que contratan, aparezca uno con el que te peleaste, con el que discutiste, con el que pase lo que pase, tenga razón o no tenga razón el empleado, tenga razón o no tenga razón el patrón, haya un juicio laboral y eso termine partiendo al medio una empresa en un momento de crisis. Esto es en un nivel determinado. El problema es que a nivel macro lo que hay es una pulverización de puestos de trabajo. Nosotros se lo contamos esta misma semana. La actualización a septiembre da 20.000 empresas cerradas y 390.000 puestos de trabajo liquidados. Y ya sabemos que de octubre para acá, vale decir, durante noviembre, hubo una epidemia de cierres de empresas, incluso de grandes empresas como Whirlpool. O sea que el ritmo acelerado de destrucción de puestos de trabajo no va a cambiar, no está cambiando, nada indica que vaya a cambiar la corriente económica, ya lo decíamos, por más que vaya a haber una cierta devaluación, no es que se va a frenar el aluvión de importados. Entonces, en este contexto, en otros tiempos de la Argentina, lo que se hacía era
frenar, disuadir los despidos. Acá con la nueva ley se los va a alentar. Sí, es probable que tengamos un número muy alto de manifestantes. Hay mucho deseo de manifestarse. Espero que no cometa, como siempre, el gobierno que busca cortar los accesos a la capital para justamente, en cierta forma, prohibir la llegada de la gente a la manifestación. Espero que no lo haga porque sería un hecho antidemocrático. Ese es Andrés Rodríguez, la encarnación del sindicalismo dialoguista con todos los gobiernos. Igual que lo que decíamos antes de Nicolás Massot, no podrá decir el presidente que es un sindicalista zurdo, ni mucho menos. Es el titular del gremio UPCN. Imagínense que ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, se arma harta del dialoguismo y de la complacencia que tenía el gremio UPCN con todos los gobiernos. Por eso surge ATE, que integra la CTA y es un gremio estatal más combativo. Entonces, hasta Andrés Rodríguez convoca hoy a la marcha y pone la cara para decir no sea cosa que nos frenen los micros. Imagínense si estarán de preocupados los sindicalistas. No solo los sindicalistas combativos, sino también los sindicalistas dialoguistas. En cada una de las provincias argentinas una etapa muy difícil. Hoy las provincias argentinas estamos sufriendo el abandono, estamos sufriendo la ausencia, estamos sufriendo, a mí me gusta llamarla más técnicamente, la deserción del gobierno nacional. Pero yo lo llamo deserción porque son obligaciones las que abandonó Milei. Son obligaciones que están escritas, que constan en leyes, en presupuestos, cuando nos dejan una obra sin terminar, como las tantas que tenemos plagadas por toda la República Argentina. Y por supuesto el gobernador Axel Kicillof cada vez que tiene oportunidad se convierte en una especie de retahíla de lamentos y de recordar que el presidente no cumple la ley. Y sí, todo es verdad. El problema es que esto para Kicillof va a ser así durante los próximos 2 años, porque ni siquiera logran sus funcionarios sentarse a tomar un café, como dice Kicillof o como dice Carlos Bianco. Carlos Bianco contó, no hay ningún secreto, lo contó en una entrevista, que llamó al ministro del Interior Santilli. Carlos Bianco es el jefe de gobierno, secretario de gobierno de la provincia de Buenos Aires, lo llamó a Santilli, ministro del Interior, que es su interlocutor institucional lógico. Dijo, a ver cuando nos juntamos, y Santilli le puso ok. Y nunca más lo llamó, porque además Santilli quiere ser gobernador de la provincia, con lo cual en la estrategia, o sea, es lógico que Kicillof se lamente, se queje de los incumplimientos de Milei, de la plata que le robó, de la poca bola que le da la Corte Suprema. El problema es que hay que ver como cuánto la población de la provincia de Buenos Aires se banca solo con el lamento. Porque ha habido gobiernos a los cuales la victimización le funcionó. Por ejemplo, a Rodríguez Larreta cuando se quejaba de Alberto, a Macri cuando se quejaba de Cristina. Pero la ciudad de Buenos Aires, pase lo que pase, siempre es un distrito superavitario, porque tiene guita, porque se factura mucho, porque ingresos brutos factura mucho acá. La provincia de Buenos Aires no, la provincia de Buenos Aires es una provincia que necesita siempre el respirador artificial de la nación, porque tiene el conurbano, que es un gran gastador de guita y un lugar inmanejable, y los propios estados nacionales deciden ayudar al conurbano para que esto no genere un estallido social. Hablando de estallido social, ojo con lo que hubo en el presupuesto, porque vieron que una de las grandes cosas que se atribuyó a que Milei mantuvo un caudal de votos importante, ganó con el 40% en la última elección, es que había puesto la UH y la tarjeta alimentar la había puesto por encima de la inflación. Una de las cosas que sí se aprobó en el presupuesto es dejar de indexar la asignación universal por hijo. También, digo, para los jubilados, si pensaban que le iban a aumentar el bono este año próximo, 2026, no, va a quedar instalado en los 70.000 pesos. Pero ahí es raro porque, evidentemente, en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional de que tienen que hundir todavía más el gasto público, decidieron dejar de indexar la asignación universal por hijo en un contexto donde el propio gobierno está admitiendo que al tener que comprar reservas el dólar va a subir y posiblemente se les escape un poco más la inflación. Pero eso sí, Milei
nos promete para el año que viene inflación cero. Escuchen. Por eso nosotros estamos tan tranquilos y la política monetaria tiene un rezago. Nosotros creíamos que era entre 18 y 24 meses. Hay un trabajo reciente que hizo en una tesis doctoral un alumno, digamos, de doctorado de un amigo mío que da teoría monetaria, que es Enrique Neder, y probó que, digamos, los rezagos son 26 meses. Digamos, ¿esto qué quiere decir? Que para mitad del año que viene o agosto, digamos, la inflación va a converger a 0, y algo. Claro. Digamos, seguro va a empezar con 0. Un gran desagravio, nos ponemos de pie y le pedimos perdón a Caruso Lombardi y todos aquellos que decían que don Ricardo era un vendedor de humo porque entre Caputo y Milei lo están por destronar. Porque cuántas veces, insisto, todo lo que dijeron que la inflación iba a empezar con 0, lo prometieron para el fin del 2024. Lo prometieron para antes de las elecciones y ahora lo prometen para mediados del 2026. Y ahora Milei corrige sus certezas. Él, que es el presidente y que era un experto en economía, dice que bueno, que un alumno de teoría económica que está por recibirse, ahora dice que no, que en verdad son 26 meses, que es más de lo que él había calculado. Muchachos, yo sé que la gente necesita creer que la inflación va a bajar, pero hay economistas heterodoxos y ortodoxos que dudan profundamente de esto. Y la verdad es que hasta acá las dudas de que la inflación iba a empezar con un 0, como prometía Milei, se fueron cumpliendo. ¿Por qué? Porque Milei solo mira una biblioteca, que es la biblioteca de la no emisión y del gasto público, cuando también lo que había que mirar, y ahora lo está teniendo que mirar a la fuerza, es que la Argentina, al ser una economía fuertemente dolarizada, necesita juntar dólares, porque si no junta dólares la gente desconfía, compra dólares y esos dólares que suben tarde o temprano se trasladan a precios. O sea que la inflación no es solamente una cuestión que tenga que ver con la emisión monetaria, biblioteca Milei, sino que también tiene que ver con la acumulación de reservas para que no se dispare el dólar. Ahora bien, los que le quieran seguir creyendo, créanle, los que no le quieran seguir creyéndole, no le crean. Lo cierto es que Milei vuelve a prometer una inflación con un 0 delante para mediados del 2026. Lo mismo que había prometido en 2024 y en 2025.